y las diferencias con las acciones. Confirme el paralelo si es correcto. Sí, licenciado. Correcto, licenciado. Muy bien, jóvenes. Ustedes ya seguramente han podido acceder al campus virtual donde está ya la fecha de examen. Si alguien puede abrir y confirmarnos la fecha para ver si corresponden horarios de clases. Sí, licenciado. Sí, están conformes en horario de clases, día martes, y seguramente debe ser entre 8 de agosto, algo así el examen. Es el 10 de agosto y el 12 de agosto. Bueno, el comercial es 10 de agosto, ¿no? Así es, licenciado. También han verificado ya su campus virtual, la plataforma ya está actualizada. Confirme el paralelo si se puede visualizar la... Sí, sí se puede, licenciado. Está actualizado hasta sociedades anónimas, creo que está actualizado, Sí, licenciado. ¿correcto? Sí, licenciado. Nos falta subir un material de sociedades anónimas. Hasta sociedades anónimas vamos a dar el examen. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. Ninguna, licenciado. ¿Cuánto Bien, el examen, muy bien, licenciado? entonces. Seguimos con el avance de nuestra materia. Vamos a la emisión de bonos, características específicas y diferencias con las acciones. Cuando usted escuche la noción de bonos, inmediatamente usted tiene que tener la figura de que la entidad o la corporación necesita de fondos adicionales a largo plazo. Esto quiere decir que necesita una capitalización para proseguir con el objeto social que consigna en su actividad comercial. En el caso específico que estamos estudiando, usted apuntará que cuando una sociedad anónima tiene necesidad de fondos adicionales, entonces se ve en la necesidad de emitir temas de los bonos. De esta manera, el bono es un tipo de deuda a largo plazo, en la que la sociedad anónima se compromete a pagar intereses periódicamente y se compromete a reintegrar el capital en una fecha determinada. Entonces, si usted aplica el artículo 642 del Código de Comercio, usted comprenderá la noción que debe entender por bonos. Los bonos, de acuerdo al artículo 642, llamado también debenture, son títulos valores. Y al ser títulos valores, incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo fundamentalmente de la sociedad, entidad emisora. Entonces usted no se olvide, dos nociones. Habla de bono y está hablando ya básicamente de fondos adicionales. Está hablando de una deuda a largo plazo. Y jurídicamente, aplicando el 642, un bono es un título valor. Y como título valor incorpora una alícuota, quiere decir una parte, de un crédito colectivo que está constituido a cargo de la sociedad entidad emisora. En este caso se diría a cargo de la sociedad anónima que emite los bonos. Ahora bien, tratándose de que los bonos y las acciones son títulos valores, porque ambos, tanto la acción como el bono es un título valor, corresponde lograr hacer una diferencia entre el bono y lo que son las acciones.
Usted apunte. Diferencias entre bonos y acciones. Primera diferencia. La acción representa una fracción del capital efectivamente aportado por los socios. Usted subraya esa parte que dice, representa una fracción del capital. Reiteramos la diferencia. La acción representa una fracción del capital efectivamente aportado por los socios y que indudablemente se hallan registrados en el activo de la sociedad anónima. En tanto que los bonos constituyen un derecho, constituyen una acreencia sobre el patrimonio de la sociedad anónima. Al ser una acreencia, entonces debe registrarse en el pasivo de la sociedad anónima. Vamos a la segunda diferencia. La acción es un título negociable. Usted recuerde la clasificación que tuvimos de las acciones y las formas como el Código de Comercio determina la transmisión, la negociabilidad de una determinada acción. Entonces, diferencia, la acción es un título negociable. En tanto que el bono no se puede negociar, no se puede transferir. Estudiamos la tercera diferencia. Y usted apuntará como tercera diferencia que la acción no tiene preferencia sobre el activo social. La acción no tiene preferencia sobre el activo social, en tanto que el bono sí tiene preferencia. Reitero, la acción no tiene preferencia sobre el activo social, en tanto que el bono sí tiene preferencia. ¿Cómo se explica esta diferencia? Resulta que en el orden de pago que deba efectuarse, ya sea, por ejemplo, de una acción o ya sea para el cumplimiento de un bono, en preferencia se paga el bono. ¿Por qué? Porque es una creencia, es una deuda, de tal manera que le asiste el derecho de pago preferencial. Vemos la cuarta diferencia y usted apunta que la acción genera un dividendo. Este dividendo en muchos casos es variable y también es aleatorio. En tanto que el bono no genera un dividendo. Lo que genera el bono es un interés y a diferencia de ese dividendo que es variable, el bono tiene un interés que es fijo. Y aquí ustedes deben apuntar lo siguiente más. Este interés se paga, tenga o no tenga ganancia, la sociedad anónima. En tanto, en el tema del dividendo, al ser variable y aleatorio, entonces esto depende de la fructividad, depende de la prosperidad o de la suerte, en otras palabras, del negocio que realice la sociedad anónima. Quinta diferencia que usted debe apuntar es que los accionistas tienen voz, tienen voto en las asambleas. En tanto que el titular del bono
no puede intervenir en la gestión social. Eso marca la diferencia entre lo que vendría a ser la acción en la participación de las asambleas y el tema de los deventuristas que no puedan intervenir en la gestión social. Esto implica fundamentalmente en el tema de las asambleas y en el tema de la gestión social. Con ello habríamos terminado el tema correspondiente a las sociedades anónimas. Seguidamente, de forma individualizada, nuestro paralelo debe presentar ya sea un mapa mental o ya sea un mapa conceptual sobre los siguientes aspectos. Primero, sobre la Asamblea General de los Socios de la SA, Asamblea General de los Socios, generalmente se denomina Junta General de Accionistas. 2, sobre el directorio de la SA. Y 3, sobre los síndicos. Si usted ve, son 3 órganos distintos, de tal manera que el estudiantado debe hacer 3 mapas conceptuales o mentales con relación a estos aspectos. Licenciado, disculpe, ¿cuál era el último? Síndico, Gracias. Licenciado, el primero puede repetir también, por favor. y Junta General de Accionistas. Junta General de Accionistas. Gracias, licenciado. Bien, si ustedes ven, por ejemplo, su código de comercio, entonces ustedes tendrían que trabajar exactamente desde el artículo 283 hasta el 342. Por favor, repite, Carolina, los artículos para ver si el conglomerado apuntó. Está bien, doctor. ¿Solamente los artículos? ¿Sí? ¿De qué artículo a qué artículo? Lo anoté del artículo 246 hasta el 300. Esa parte me olvidé, doctor. 342. 340. Confirme el paralelo si es correcto. Licenciado, era desde el artículo 283 hasta el Correcto. 342. Es correcto lo que dice la señorita. Es desde esos artículos. Está bien, doctor. Bien, entonces, en estos momentos, todos nuestros jóvenes estudiantes deben mandar al grupo del WhatsApp simplemente, a ver, supóngase aquí está el caso de Erlan Emanuel Cruz. Erlan Emanuel Cruz debe enviar Hernán Emanuel Cruz, presente, clase, fecha tantos. Son los que tienen derecho a presentar este trabajo. ¿Entendido? Sí, licenciado. Perfecto. Todos los estudiantes Sí, deben licenciado. presentar. Por ejemplo, aquí vemos a quién, a ver. Agno. Agno va a colocar Agno Mamani Araceli, presente en la clase del día de hoy. Simplemente eso. Ya está bien, licenciada.
todos los estudiantes en esa modalidad en estos momentos envíen exactamente hasta 9:30 mantiene el grupo del WhatsApp abierto, Carolina. Carolina. Tema de avance. Tema número 14, ¿es correcto? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Confirme el paralelo si es tema número 14. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Tema número 14, asociación accidental o asociación de cuentas en participación. Asociación accidental o de cuentas en participación, tema número 14. Punto 1, consideraciones generales. Punto 1, consideraciones generales. A ver, trabajemos un poco en clases. Busquen en el internet qué significa accidental. El estudiante que tenga me lo dice. Yo, licenciado. Adelante, Juan. Accidental, que es secundario y no esencial o sustancial. Ya no es esencial, es secundario. ¿Alguien tiene un concepto? ¿Carolina está presente? Sí, doctor, se me perdió la señal. Ya, por favor, entonces a Juan José por su lectura en internet, me lo anote una participación así, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Alguien tiene un concepto distinto a lo que dio lectura Juan? Sí, licenciado. Adelante, Ruth. Sí, sí, licenciado, yo, licenciado, por favor. Licenciado. por favor. Ya, Ruth dijo adelante. A ver, Ruth Vergara. Que se produce por azar, fuera de lo acostumbrado o previsto. Muy bien. Le pones también esa participación de lectura a Ruth Vergara. Está bien, doctor. Muy bien, esa idea precisamente es la que más se aproxima al tema de lo accidental. Lo accidental es lo circunstancial. Es aquello que no es habitual, es aquello que no es permanente. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, va, para llegar a su casa tiene que tomar la avenida número 4 y justo ese día, el día de hoy, la avenida número 4 está cerrada, usted tiene que bordear por la avenida número 6 para ingresar a su domicilio. Pero lo hizo de manera circunstancial. O sea, de manera no permanente, solamente ocasional. Y esa es la nota típica de la asociación accidental. Primero vean ustedes que el título dice asociación. No está diciendo sociedad. Entonces la asociación, al igual que la sociedad, también es un componente de personas. Pero este componente de personas tiene básicamente una noción pasajera, una noción no habitual para reunirse. Imagínese usted el caso de un reloj. Entonces, el minutero, el segundero, tendrán una dirección. Generalmente, vean ustedes, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, en ese orden. Eso es lo habitual. Lo mismo pasa en la actividad comercial. Usted sabe ya que la sociedad comercial tiene un objeto social de explotación que ya es de forma habitual. Por ejemplo, fábrica de zapatos. Se dedica a fabricar zapatos. Pero puede suceder que momentáneamente
esa dirección tipo reloj que va tenga una alteración hacia el otro lado. Imagínese usted que hay una solicitud de 4 millones de botas, pero junto con ello que le proporcionen las cajas con cierta etiqueta específica. Ellos son fabricantes de botas, pero el requerimiento es más con unas cajas con ciertos logotipos de la parte interesada que solicita. Entonces ahí pueden realizar la actividad de crear accidentalmente los cajones, los soportes, con los logotipos solicitados. Esa es la idea de una asociación accidental. De tal manera que usted apunte ahora que cuando la sociedad en participación aparece en la historia, aparece aproximadamente en la Edad Media. Y aparece con ese nombre, Sociedad en Participación. Y al igual que las otras instituciones del derecho comercial, la idea de su concepción, la idea de su nacimiento, fue para eludir la prohibición canónica del préstamo a intereses. Lo cierto es que la historia comercial considera que fue una de las primeras formas de organización comercial en el periodo de la Edad Media. Inclusive se sostiene que su presencia histórica es antes que la primera sociedad comercial en el mundo. A partir de ello, dice la historia del derecho comercial, es que se habría dado nacimiento a las comanditas y así sucesivamente a las colectivas. El año 1673, Francia toma en cuenta el estudio de esta sociedad en participación. Entonces, en aquel entonces, en el año 1673, determinaron que la sociedad en participación era una sociedad oculta y una sociedad temporaria. Luego, el Código francés de 1807 ya toma una postura reglamentaria sobre la sociedad en participación. En este Código francés del año 1807 se le otorga ya un objeto o varias operaciones de comercio. Y sobre todo, aquí es la parte más importante de la regulación del Código francés, es que determinan que esta sociedad en participación no están sujetas a las formalidades que tienen o que deben cumplir las otras sociedades comerciales. Posteriormente, al año 1807, este código francés fue modificado a través de lo que se llamó la Ley de 24 de junio de 1921, que se pronunció sobre este tipo de sociedades en participación, indicando que su existencia no se revela a terceros, determinando que no constituye una persona moral. 3, determinando que no está sujeto a las formalidades prescritas para las otras sociedades. Vean ustedes, esta ley de 1921, que modifica el Código francés de 1807, dan los lineamientos generales
válidos hasta la fecha para hablar de lo que es la asociación accidental. Ustedes verán en el curso de la exposición que estas particularidades que dice la ley de 1921 recoge nuestro Código de Comercio actual. Y el año 1829, el Código Español lo denominó sociedad accidental o sociedad por cuentas en participación. Bien, dado esos precedentes, usted debe apuntar ahora el concepto y luego las características de la asociación accidental. Concepto normativo de la asociación accidental, y usted debe aplicar el artículo 365 del Código de Comercio. El artículo 365 reitera que la asociación accidental es un contrato. Y si tiene la naturaleza jurídica de ser un contrato, entonces se requiere como mínimo 2 intervinientes. Luego el código, en el artículo 365, dice claramente que en la asociación accidental, 2 o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias. Vean ustedes que esta característica concuerda plenamente con lo que dice el Código francés de 1807. Porque en este Código francés decía que tiene por objeto una o varias operaciones de comercio. Y aquí el Código dice, toman interés en una o más operaciones determinadas y le agrega transitorias. Para lo cual, dice el Código de Comercio 365, deben efectuarse aportaciones comunes. Y estas operaciones se llevan a cabo por uno o más, o en su caso, todos los asociados según se establezca en el acuerdo. De este concepto normativo, contenido en el artículo 365, es que van a surgir las características de la asociación accidental. Usted apunte como punto de avance características de la asociación accidental y apunte las siguientes características. Primera característica, se trata de un contrato. ¿Por qué? Porque se requiere como mínimo 2 o más intervinientes. Contrato que tiene por objeto una o más operaciones determinadas y transitorias. Artículo 365 del Código de Comercio. Licenciado, Segunda característica. va a disculpar la molestia. Con mucho gusto. Licenciado, ahorita se me fue mi internet y no pude ahorita poner mi nombre. Estoy en la clase, pero Creo que todavía sigue vigente. no se cerró, licenciado. Habilítelo, Carolina, en 5 minutos más, ¿ya? Por favor, licenciado. Muchas gracias. Apunte la segunda característica. No tiene personalidad jurídica propia. Segunda característica, no tiene personalidad jurídica propia
Artículo 365 del Código de Comercio. Tercera característica, carece de denominación social. (365 del Código de Comercio). Cuarta característica, no requiere de formalidades para su constitución. 366 del Código de Comercio. Quinta característica, existe asociados encargados de las operaciones. 367 del Código de Comercio. Punto cuarto de avance, constitución de la asociación accidental. Constitución de la asociación accidental. Usted debe aplicar el artículo 366, donde se hace referencia a la forma de la constitución de la asociación accidental. Bien, el citado artículo 366 dice claramente: toda asociación accidental no está sometida a los requisitos que regula la constitución de las sociedades comerciales, menos requiere de inscripción en el registro de comercio. Y, si usted quiere demostrar la existencia, acredite a medios de prueba establecidos por la ley. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta este artículo 366, porque primero dice que no está sometido a los requisitos que regula la constitución de las sociedades comerciales. A ver, algún estudiante que quiera ganarse unos puntos y nos dice cuáles son los requisitos de constitución de las sociedades comerciales. Yo, licenciado. Apellido. Poma Paz. Poma Paz. A ver, ¿cuáles son los requisitos, estimada Poza? Registrarse en el Código de Comercio. ¿En serio? Yo, licenciado, puedo participar. No, pero con la compañera Paz, a ver. Poma Paz, a ver. Vamos a razonar. Nuevamente, Poma, por favor, ten la gentileza. Poma. Sí, licenciado. A ver, decías registrarse en el Código de Comercio, decías, ¿es correcto? Inscripción en el registro de Código de Comercio, licenciado. No. Tal vez te estás refiriendo a la inscripción al registro de comercio, ¿no ve? Sí, licenciado. No registro al Código de Comercio, sino registro de comercio. Inscribirse al registro de comercio, ¿ya? Adelante, compañero, a ver. Luego de ese paso es presentar la documentación en la ventanilla de atención al cliente. Ese es el procedimiento, ¿no? Ese es el procedimiento. Registrarse a Funda Empresa. Pero, ¿por qué no ven sus apuntes de clases? A ver, está en el tema número 8. A ver, ¿alguien vea?
En el tema que dice regulación general de las sociedades comerciales. Yo, licenciada, disculpe. Adelante, señorita, adelante. El formulario virtual, después el testimonio de escritura pública de constitución social Muy bien. y después efectuar la publicación en la Gaceta del Registro de Comercio. Perfecto, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Le ponemos una participación a la compañera Alvarado. Está bien, doctor. Si ustedes ven los requisitos, pues precisamente lo avanzamos ahí. Está correcto lo que dice la compañera Alvarado, formularios virtuales, testimonios de escritura pública. Usted debe respetar lo que dice el artículo 127, luego debe publicitar en la Gaceta Electrónica del Registro. Ahí usted tiene que hacer básicamente ¿qué? Tiene que tener un testimonio que tenga 3 componentes básicos y luego tiene que tener su testimonio del representante legal y luego recién viene su tema del procedimiento. Entonces, en la asociación accidental, obviamente no se requiere de estos requisitos, como dice el artículo 367. Por otro lado, dice claramente, no está sometido a los requisitos, por un lado. Por el otro dice, ni requiere de inscripción en el registro de comercio. Usted sabe que el efecto inmediato del registro de comercio de cualquier ente, de cualquier persona moral en el registro de comercio, entonces da como consecuencia que a ese ente se le reconoce personalidad jurídica. Y usted vea la segunda característica que yo expuse. La segunda característica de la asociación accidental dice, no tiene personalidad jurídica propia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas personas, lógicamente, no van a tener la misma condición que una sociedad comercial, no van a ser titulares de derechos y obligaciones, aunque no por ello escapan a la regulación de lo que dice la ley. Seguimos avanzando. Punto quinto, control de la asociación accidental. Usted aplique el artículo 370, del cual usted extrae que la asociación accidental debe ejercitar control de gestión. Y este control de la gestión lo efectiviza, lo realiza todos aquellos asociados estén designados por medio del contrato. Ahora bien, cuando se designa al o a los asociados, los otros que no han sido designados, entonces estos tienen derecho ¿a qué? Tienen derecho a examinar, tienen derecho a inspeccionar, verificar y tienen derecho a vigilar las operaciones que se le ha encomendado a los asociados encargados de la operación. Pregunta: ¿todos pueden estar dentro del manejo, la dirección de la operación comercial? La respuesta es sí. En este caso se habilita el tema del control, ya no. ¿Por qué? Porque todos intervienen. En cambio, se habilita el control de los negocios de la asociación en aquellos que no intervienen en las operaciones, pero que sí tienen derecho a examinar, inspeccionar, verificar y vigilar estas operaciones. Punto de avance, rendición de cuentas. Usted aplique el artículo 369 del Código de Comercio, donde se dice claramente que todo asociado que no está a cargo de las operaciones, además del derecho de examinar, inspeccionar, verificar y vigilar, tiene derecho a pedir
rendición de cuentas de las actividades, de las operaciones que fueron encargadas. Esta rendición de cuentas se solicita al término de la asociación accidental. ¿Qué quiere decir al término? Cuando finaliza el proyecto de la asociación accidental, fundamentalmente. Con ello, terminamos el tema número 14 de asociación accidental. Ingresamos al tema número 15 de sociedades de economía mixta. Antes de pasar, ¿alguna duda sobre esto que se llama asociación accidental? ¿Alguna duda que podría ser aclarada? Licenciado, Adelante. ¿podría repetir cómo fue denominada esta sociedad por el Código Español? Con mucho gusto. Bien, decíamos en el antecedente que en el Código Español de 1829 se lo llamó sociedad accidental o también sociedad de cuentas en participación. ¿Por qué apuntamos el dato? Porque inicialmente, cuando aparece primigeniamente la asociación accidental, aparece como sociedad en participación. Esta nomenclatura de sociedad en participación está vigente en varias legislaciones históricas del mundo, pero a partir del Código Español de 1829 se la llamó sociedad accidental o cuentas en participación. Ahora, nuestro código, vean ustedes, descarta la noción de sociedad y le pone asociación y mantiene la misma nomenclatura al Código Español de 1829. Miren ustedes, en el Código Español de 1829, sociedad accidental o cuentas en participación. En el Código de Comercio actual, asociación accidental o de cuentas en participación. ¿Alguna otra duda? Con mucho gusto. Gracias, Licenciado. Adelante. Disculpe, licenciado, ¿me podría reiterar la parte de la modificación del 24 de julio de 1921? Porque ya, cómo no, con mucho gusto. Indudablemente esto es para que ustedes tengan una noción de lo que evolucionó esta asociación accidental. Difícil que nosotros vayamos a preguntarles que en el examen cómo se modificó con la ley del 24 de junio de 1921. No vamos a ingresar a esa temática. La exposición es ilustrativa para conocimiento de ustedes. Pero con mucho gusto repetimos. Decíamos que el Código francés de 1807 fue modificada por la ley de 24 de junio de 1921. Entonces, esta ley declaró que estas sociedades tenían una existencia no revelada a terceros. En otras palabras, existencia no se revela a los terceros. 2, se declaró que no constituye una persona moral. Esto hay que aclarar. ¿Qué es una persona moral? Una persona moral es lo mismo que una persona jurídica. Entonces, persona jurídica, persona moral es lo mismo. Son sinónimos. Y en este caso, usted entenderá que la persona moral es un ente de creación ficticia. La tercera declaración que dice la ley de 1921 es que no está sujeto a las formalidades que se requieren para las otras sociedades comerciales. ¿Alguna otra duda? Con mucho gusto. Solo esa, gracias, licenciado. Con mucho gusto. Ustedes pueden pedirme todas las aclaraciones que quieran, que vean convenientes. Es el deber del profesor hacer las aclaraciones, reiterar la exposición.
Bien, tema número 15, sociedad de economía mixta. Tema número 15, sociedad de economía mixta. Confirmen si es tema número 15. Sí, licenciado. Muy bien. Tema número 15, sociedad de economía mixta. Punto número 1, generalidades de las sociedades de economía mixta. Bien, proseguimos. Esta noción de lo mixto, adelante. ¿Puede volver a repetir el punto, por favor, licenciado? Este del tema número 15. Sí, licenciado. Bueno, de título pusimos sociedad de economía mixta. Punto 1 de avance, generalidades, ¿no? Punto número 1, generalidades sobre las sociedades de economía mixta. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto. Les decía, jóvenes, que la simple noción de lo mixto implica ya una combinación. Implica una aleación de uno y otro componente para dar nacimiento a otro cuerpo determinado. Precisamente, esa es la noción que debe tenerse de la sociedad de economía mixta. Que de entrada le dice que hay una combinación de capitales privados con los capitales públicos estatales. Y esta idea de hacer una combinación mixta de ambos capitales tiene fuerte presencia histórica a partir de la crisis económica que sigue a la Primera Guerra Mundial. Usted subraya, esta combinación aparece a partir de la crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial. Pero los antecedentes primigenios, o sea, los más antiguos, anteriores a la Primera Guerra Mundial o anteriores al fenómeno posguerra, aparecen en ciertas prácticas de la actividad comercial de los periodos antiguos y periodos modernos de la historia de la humanidad. Usted registre, apunte, antecedentes primigenios de la sociedad de economía mixta. Antecedentes primigenios de las sociedades de economía mixta. Y apunta como primer precedente primigenio las llamadas compañías de las Indias Orientales. En estas compañías de las Indias Orientales existía una combinación del Estado juntamente con la combinación de los particulares. Usted sabe históricamente que las compañías de las Indias Orientales fueron el instrumento económico jurídico importantísimos para la explotación de las riquezas de las civilizaciones conquistadas. Cuando usted históricamente escuchó el tema de Cristóbal Colón, el tema de Hernán Cortés, entonces ellos tuvieron que tener una figura básica para la explotación. Y la explotación se efectuó a través de este instrumento económico, jurídico, que fueron las compañías de las Indias Orientales. Y después usted se acordará que estas compañías dieron nacimiento a las sociedades anónimas. Pero ahí está,
el primer antecedente de la SAM, las compañías de las Indias Orientales. Segundo antecedente primigenio que usted debe apuntar es el Banco Nacional del año 1826 de Argentina. Banco Nacional de 1826 de Argentina, que históricamente asoció al Estado conjuntamente los particulares. Tercer precedente primigenio que usted debe apuntar es la Sociedad de Ferrocarriles Vecinales de Bélgica del año 1884. Que históricamente se refiere una intervención del Estado, provincias, municipios, con una intervención del 99% y particulares con 1%. El cuarto precedente primigenio que usted debe apuntar es la llamada Sociedad de Electricidad de Estrasburgo. Sociedad de Electricidad de Estrasburgo del año 1895. Seguidamente usted apunte precedentes contemporáneos de la sociedad de economía mixta. Precedentes contemporáneos de la sociedad de economía mixta. Dejamos establecido que el precedente más concreto de la presencia de la SAM se reporta en el fenómeno posguerra de la Primera Guerra Mundial, caracterizada fundamentalmente por una crisis económica. Motivo de esta crisis económica en Francia, en Italia, en Alemania y en Bélgica, se produce la difusión de lo que se va a llamar la sociedad anónima mixta. Esta sociedad es una combinación de la crisis económica de la Primera Guerra Mundial y la combinación de las ideas socialistas. Las ideas socialistas, ustedes recordarán entre ellos a Marx y Engels, estas ideas socialistas propuso que el Estado sea rector de la economía, sea activo participante de la economía de los estados. Cuando se propugna la presencia del Estado en la economía, históricamente se habla de la evolución publicista de la economía. De tal manera que a partir de esta evolución publicista de la economía, es que va a aparecer en el mundo, y también en el caso boliviano, la noción de la economía nacional. Muy distinto a la economía de los particulares, muy distinto a la economía de la familia, sino al conglomerado de la economía nacional.
Esta presencia publicista de la economía, el nacimiento de la economía nacional donde eje central es el Estado, pues apareció como una regla en todo el mundo y también en el caso típicamente boliviano. A partir de ello, se entiende que hay una combinación de un capitalismo liberal juntamente con los postulados de un socialismo. La estructura del Estado se modifica, la intervención del Estado también se modifica, obviamente en el ámbito de la economía. Sentadas las ideas, sentadas las nociones de esta combinación entre las nociones privadas y públicas, entre la economía del particular y la economía del Estado o la economía nacional, es que se requiere de un instrumento adecuado, óptimo, para la explotación comercial bajo estos fundamentos políticos filosóficos. La SA ya era insuficiente, pero tenía buenas consideraciones y buenas expectativas, de tal manera que el instrumento que va a responder ahora a la publicidad de la economía y ya no a una privacidad de la economía, será a partir de la sociedad de economía mixta. En segundo lugar, el mundo registra progresos técnicos. Se declara la amplitud de los mercados. Entonces existe mayor explotación, podría decirse una explotación extraordinaria de las grandes empresas. De tal manera, progreso técnico, ampliación de los mercados, mayor explotación extraordinaria de las grandes empresas, necesitan imprescindiblemente de la concurrencia de un ente mucho más poderoso que la iniciativa particular. Necesitan, en otras palabras, de la presencia del Estado, donde se dice que ningún particular, por más asociado que esté, puede hacerle frente a la riqueza de todo un Estado. Segundo antecedente para que aparezca la sociedad de economía mixta. Tercer precedente que apoya al nacimiento de la sociedad de economía mixta. El Estado despertó con la problemática de la posguerra y la crisis económica, y asumiendo los postulados del socialismo, pero sin descartar los instrumentos del capitalismo liberal y bajo la noción de una economía pública o simplemente la economía nacional, el propio Estado toma la iniciativa de crear sociedades de economía mixta que estén orientados fundamentalmente a la explotación de los servicios públicos. De tal manera que el Estado consideró importante esta combinación de lo público con lo privado, principalmente rescatando lo más positivo de la iniciativa privada, descartando lo negativo, y lo propio, rescatando lo más positivo en lo público y descartando lo negativo. Y lo negativo que tenían los entes estatales, los entes públicos, fue el tema de la burocracia. Fue el tema de las condiciones políticas de cada régimen o de cada partido político. Cosa que no se veía en el ámbito privado. En el ámbito privado, a diferencia del ámbito público, usted no va a tener esa burocracia. ¿Por qué?
porque la gestión y la explotación comercial afecta a sus intereses, de tal manera que usted viabiliza lo más pronto cualquier actividad comercial. 2. No existen los llamados asaltos políticos. Si usted va a pertenecer a una institución privada, sin duda va a tener que pasar básicamente, muchos criterios de selección. En otras palabras, muchos filtros, hasta que llegará aquel que sea más competente, aquel que sea más adecuado para desempeñar el cargo. En las públicas no sucede lo mismo. Es suficiente que se tenga tal vez un aval, que se tenga una recomendación o un padrinazgo, de tal manera que usted puede acceder o mucha gente accede a una actividad, aún así no esté capacitado. De tal manera que ustedes vean que esos fueron los componentes que motivaron a la creación y a la presencia de lo que viene a ser la sociedad de economía mixta. Ahora, en el caso boliviano, la sociedad de economía mixta históricamente aparece en el año 1925. Lloyd Aéreo Boliviano, una empresa de aviación, básicamente fue constituida bajo la fórmula societaria de la Sociedad de Economía Mixta, donde había inversionistas alemanes y inversionistas públicos estatales. De tal manera que esos son los precedentes más importantes que usted debe anotar con relación a la sociedad de economía mixta. Punto 2 de avance. Concepto y características específicas. Vamos al concepto normativo que está contenido en el artículo 424 del Código de Comercio. Y el artículo 424 asume la siguiente caracterización conceptual de la sociedad de economía mixta. Y nos dice, son aquellas formadas entre el Estado, entre las prefecturas, entre las municipalidades, entre las corporaciones, entre las empresas públicas o cualquier otra que sea dependiente del Estado y el capital privado. Y se conglomeran o se unen para la explotación de empresas que tengan por finalidad interés colectivo o simplemente la implantación, el fomento, el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios. Esta fue la figura a partir de la cual el Estado, al igual que cualquier otro sujeto particular, interviene en la actividad del comercio. Analicemos muy bien el concepto del artículo 424. Primero está considerando a todos los entes estatales. Por eso resulta ya impreciso que diga prefecturas, en todo caso redundantes, municipalidades o corporaciones, etcétera. Suficiente con lo que dice formadas entre el Estado. Usted sabe hoy que el concepto de prefectura fue decayendo y fue desapareciendo, dada la organización territorial que hoy asume la Constitución Política del Estado y la Ley 031. Hoy hablamos ya básicamente de los gobiernos departamentales. Hablamos luego de los gobiernos municipales. Y podemos hablar también de las empresas públicas, corporaciones que fueron desapareciendo en el ámbito de la reglamentación jurídica comercial. Bien, pero lo importante es destacar que hay una combinación entre el Estado y el capital privado. Y luego el código dice para la explotación de empresas. Cuando el código
dice para la explotación de empresas, está haciendo referencia no a la empresa mercantil, no está haciendo referencia a una empresa de una o de otra naturaleza, puede ser, por ejemplo, industrial, etc. Está haciendo referencia a la explotación de una actividad comercial que tenga por finalidad un interés colectivo. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, para la explotación de una actividad orientada a la implantación, el fomento o el desarrollo, aquí viene sí a la trilogía, de actividades industriales, comerciales o de servicios. O dicho en otras palabras, actividades de transformación de la materia prima, actividades de lucrativas habituales en actos y operaciones comerciales o de cualquier otro servicio que se reconoce en la ley comercial vigente. De este concepto normativo del artículo 424 es que va a surgir las características de la sociedad de economía mixta. Y estas características son las siguientes. Usted apunte. Primera característica que usted debe apuntar es que existe una participación conjunta del Estado con personas naturales o, en su caso, con personas jurídicas privadas. Cuando el Código dice en el artículo 424, son sociedades, usted inmediatamente aplica la naturaleza jurídica de la sociedad comercial, donde usted entenderá que si es sociedad, es un contrato. Y si es un contrato, hay participación de dos o más personas. Y estas personas pueden ser naturales o simplemente pueden ser jurídicas. Segunda característica que usted debe apuntar. El objeto, la finalidad de la sociedad de economía mixta es la realización de actividades más amplias del comercio. Por eso dice el Código en el 424 que tengan una finalidad el interés colectivo. Y luego dice actividades industriales, actividades comerciales o de servicios. Una trilogía básica de la explotación económica de los estados modernos. Tercera característica que usted debe apuntar. La sociedad de economía mixta tiene un carácter privado. Para ello usted vea el artículo 425 del Código de Comercio. A ver, alguien de lectura al 425 del Código de Comercio. ¿Puedo, licenciado? ¿Apellido? Maita Molina. Muy bien, Maita, para anote de participación. Adelante, a ver, al 425. Persona de derecho privado. Las sociedades de economía mixta son personas de derecho privado y, salvo las disposiciones especiales establecidas en el presente capítulo, estarán sujetas a las normas que rigen la Constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas. Código, artículos 217 al 305. Muy bien. Anotamos la participación de lectura de código con la fecha correspondiente a la señorita. Ya está bien, doctor. Muy bien. Ven ustedes lo que dice el artículo 425. Las sociedades de economía mixta, por más que participe el Estado, son personas de derecho privado. No son personas de derecho público. Vemos ahora la cuarta característica. Usted apunte que la sociedad de economía mixta se rige en todo aquello que esté dispuesto para las sociedades anónimas, salvo lo que dispone el Código de Comercio en forma particular para la sociedad de economía mixta. Precisamente cuando la señorita da lectura al artículo 425 del Código de Comercio,
claramente dice ahí, estarán sujetas a las normas que rigen la Constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas. Vemos ahora la quinta característica que ustedes deben tomar en cuenta. Toda sociedad de economía mixta puede constituirse con 2 o más socios. ¿Alguien quiere dar lectura al artículo 427? Yo, Yo, licenciado. licenciado. El joven primero, adelante, su apellido. Martínez, Luna. Adelante, Martínez. Artículo 427, número de socios. Toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con 2 o más socios. Perfecto, confirmada la característica en el artículo 427. Esto difiere de la SA. La SA requiere como mínimo 3. Seguimos viendo la sexta característica que usted debe apuntar, es que la responsabilidad de ambos sectores está limitada a los aportes efectuados y a los compromisos contraídos. Nuevamente reitero la característica. La responsabilidad de ambos sectores, quiere decir del público y del privado, está limitada a los aportes efectuados y a los compromisos contraídos. ¿Alguien quiere dar lectura al 437 del Código de Comercio? Yo, licenciado. Adelante, señorita. Yo, licenciado. Adelante, Melanie. Ya, licenciado. Ratito, por favor. Está 437, ¿verdad, licenciado? Así es, señorita Melanie. Ya. 437. Límite de responsabilidad. La responsabilidad de ambos sectores está limitada a los aportes efectuados y compromisos contraídos. Muy bien, ahí el 437 del Código de Comercio dice que la responsabilidad es plenamente limitada. Carolina, anota la participación de lectura. Está bien, doctor. Punto 3 de avance, la denominación. Usted debe aplicar para la denominación el artículo 426 del Código de Comercio. Este artículo 426 dispone que la sociedad de economía mixta en su denominación necesariamente debe llevar la expresión sociedad anónima o en su caso las iniciales SA o simplemente, dice el código, la palabra mixta o la abreviatura SAM, Sociedad Anónima Mixta. 426 del Código de Comercio. Reiteramos, toda denominación debe llevar la expresión sociedad anónima o sus iniciales SA o la palabra mixta o, en su caso, la abreviatura SAM, Sociedad Anónima Mixta. Punto cuarto de avance. Procedimiento de organización. Punto cuarto de avance. Procedimiento de organización. Usted aplique el artículo 428 del Código de Comercio, donde se establecen los requisitos para la constitución de las sociedades de economía mixta, como también su procedimiento. Entonces, siguiendo el tenor del artículo 428, estos requisitos son los siguientes. Primer requisito. Propuesta de los promotores. Propuesta de los promotores al Ministerio del Estado o, en su caso, al organismo dependiente
del Estado o, en su caso, propuesta de los promotores de parte del ministerio o del organismo dependiente del Estado al capital privado. Esto quiere decir que ambos sectores pueden tener la condición de promotores. Vemos la segunda. La segunda nos dice que se requiere la suscripción de un convenio entre el interés privado y el sector público para la formación de la SAM. Se requiere proyectos aprobados de la escritura de constitución y de los estatutos. ¿Alguien de ustedes puede decirme qué significa suscripción? Suscribir. Yo, licenciado, Adelante, Erlan. suscribirse significa unirse a una sociedad que ya está plenamente establecida. ¿Ya otro concepto distinto al de Erlan? Aquí, licenciado, la Adelante. suscripción es la acción que realiza un usuario cuando quiere recibir una serie de servicios, noticias o productos a un precio determinado de forma gratuita. ¿Ya? ¿Alguien tiene un concepto distinto a los dos jóvenes? Licenciado Álvarez. licenciado? A ver, la señorita. Yo, licenciada, Licen, he encontrado que suscripción es el acto y el resultado de suscribirse o suscribir. Por parte de este verbo, nombra a la decisión de una persona de registrarse o abonarse a algún tipo de servicio. Muy bien. A los tres jóvenes, Carolina, les ponemos una participación de lectura. Está bien, doctor. Jurídicamente, jóvenes, suscribir significa firmar. Jurídicamente, suscribir significa firmar. Entonces, este requisito diría la firma de un convenio entre el interés privado y el sector público para la formación de la sociedad. Perfecto. Tercer requisito que usted debe apuntar. Se requiere de un decreto supremo. Se requiere de un decreto supremo que autorice la formación de la sociedad. 2, que apruebe el proyecto de contrato de constitución. 3, que apruebe los estatutos. 4, que ordene su protocolización en la notaría respectiva. 5, que reconozca su personalidad jurídica. 6, donde se señale el capital, porcentaje y participación del sector público, los privilegios que puedan gozar, siempre y cuando se disponga de esa manera. 4 requisito, depósito en un banco del capital pagado. Y el 5 requisito, inscripción en el registro de comercio como sociedad de economía mixta. Punto de avance, aportes estatales y privados. Usted aplique el artículo 430 del Código de Comercio y seguidamente aplique el artículo 431
donde podrá determinar los aportes estatales y los aportes privados de estas personas que intervienen en la sociedad de economía mixta. Tratándose de los llamados aportes estatales, usted aplica el artículo 430. Este artículo dice claramente que los aportes pueden ser del siguiente tipo. Primero, aportes de carácter patrimonial. En dinero, en bienes, en muebles o inmuebles o una combinación de ambos. Segundo tipo de aportes estatales. Privilegios de exclusividad en explotaciones. Privilegios de exclusividad en explotaciones determinadas. Tercer aporte estatal, otra forma de aporte. Liberaciones arancelarias. Tratamientos preferenciales o conceder excepciones en materia tributaria o, en su caso, protección fiscal o compensación de riesgos. Cuarto tipo de aporte estatal puede aportar estudios, proyectos o cualquier tipo de aporte tecnológico. Quinta forma de aportes estatales. Concesión para la explotación de un servicio de carácter público. Sexto tipo de aportes, recursos naturales susceptibles de explotación. Ahora vemos los aportes de capital privado, para lo cual usted debe aplicar el artículo 431. Del artículo 431 se entiende que el aporte de capital privado puede ser dinero, 2, bienes, 3, valores depositados en un banco, 4, estudios, 5, proyectos y 6, aportes tecnológicos. Punto de avance